y vamos a darle seguimiento al tema que iniciamos ya hace meses, victorias divinas en el Antiguo Testamento. Y a todos los que les gusta anotar, a este tema le titulé El Arca de Dios frente a Dagón. Ese es el tema número 14. La semana pasada Felisa me ayudó, ¿verdad?, a compartir el tema 13. Y hoy no va a ser la excepción, mis amados. Vamos a aprender un poquitito más de lo que Dios quiere que aprendamos. Y si está listo, por favor, abra su corazoncito. Yo sé que su Biblia está abierta. Abra su corazoncito y le doy lectura. Dice lo siguiente en 1 Samuel 5, verso 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día de los de Asdod levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Sé que muchos han leído parte de esta historia, que de hecho, ¿verdad?, pues como cristianos tenemos esa buena actitud y esa necesidad de ir siempre a ser aconsejado por el Señor en base a su palabra. Puede quitar la música de fondo, por favor, hermano Julio, gracias. Y aquí en este libro, hoy nos vamos a dar la tarea de explicar todo el origen. Debido al fracaso que tuvo Israel, quienes habían sido derrotados y fueron despojados del arca de Dios por los filisteos, un pueblo contrario. Todo esto inicia, si usted y yo leemos los primeros capítulos del mismo libro de Primera de Samuel. Acuérdense bien que por la terquedad de un sacerdote llamado Elí, Dios tiene un plan para usted y para mí como hijos obedientes. Y Él siempre actúa en base a nuestra obediencia, pero también actúa cuando hay desobediencia. La palabra o el nombre Elí significa alto, significa elevado. Este hombre fue nombrado sacerdote en Silo, en donde los israelitas de la época de Josué, acuérdense que Josué fue el que tomó el lugar de Moisés. Él fue el que llevó al pueblo israelita a la tierra prometida. Y ahí en Silo los israelitas fue cuando, una vez que sometieron al pueblo de Canaán, ellos mismos edificaron un tabernáculo, un lugar para adorar y para ofrecerle sacrificios al Dios vivo, ¿verdad? Una virtud que el pueblo de Israel siempre ha tenido por mandato divino, según nos lo narra Josué 18 en el verso 1. Y dentro de ese lugar, hablo del tabernáculo que construyeron, dentro de ese lugar, según la Biblia, estaba el arca de Dios, que es la misma representación de la misma presencia del Dios vivo al cual usted y yo servimos. Acuérdense que la Biblia narra que Elí fue reprendido por un varón de Dios, hermanos. Dice la Biblia ahí en 1 Samuel 2, versículo 27. Vino un varón de Dios y le dijo: así ha dicho Jehová. Él no le dijo: así te digo yo, Él no le dijo: así creo, así fue mi sentir. No, Él le dijo: así ha dicho Jehová. ¿Cuántas personas ponemos atención, por cierto, cuando un siervo de Dios nos habla de parte de Dios, nos indica y nos dice qué es lo que dice Dios al respecto? ¿Cuántos ponemos atención? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? ¿Le escuchamos? ¿Reflexionamos? ¿Ponemos atención a lo que se nos dice? ¿O definitivamente rechazamos? Criticamos a las personas, las tenemos en poco, y peor aún, que creemos a veces que somos superiores, nos sentimos más grandes que ellos. Elí significa alto, hermanos. Elí significa elevado. Recuerden bien que Dios nos da una investidura, hermanos.
Él nos hace un llamado para ejercernos y para hacer bendición de parte de Dios. Pero muchas veces, ¿cuántos saben que la investidura nos engaña, hermanos? El pastorado, la evangelización, el ser profeta de Dios, el ser maestro de la Biblia. ¿Cuántos saben que muchas veces eso nos engaña, hermanos? Los dones que Dios nos da son de Él y a veces nos los adueñamos, creyendo que nadie puede venir a corregirnos de la manera incorrecta que muchas veces nos ejercemos, mis amados. Yo sé que usted y yo, ¿verdad?, como siervos de Dios, tenemos un regalo extraordinario. Digo extraordinario porque es sobrenatural, pero recuerden bien que Dios es el dueño, mis amados. Usted y yo simplemente los administramos, así como administramos la vida, el dinero y nuestra familia. Pero muchas veces sí nos sucede que nos engaña, hermanos. Lo mismo le sucedió a este elevado sacerdote, hermanos. Pero ¿cómo terminó? Dice la palabra del Señor: desnucado, por decidir honrar más a sus hijos que al Dios vivo. Toda su casa, todos sus hijos, su nuera, dice la Biblia, que el mismo día perecieron. ¿Cuántos han leído lo que dice 1 Samuel 4 en el verso 18 y 19? Dice: aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, acuérdense bien que hubo un hombre que escapó, corrió y le fue a dar las noticias qué le había sucedido a Israel cuando enfrentó al pueblo enemigo. Aconteció que él hizo mención, llegó corriendo. Cuando hizo mención del arca de Dios, dice la Biblia, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, embarazada, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor, fíjense lo que escuchó, que el arca de Dios había sido tomada, muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Ellos sabían lo significativo que era el arca de Dios, mis amados. Acuérdense bien que muchísimas veces la plena significancia de lo que es Dios, a veces la queremos o a veces la pisoteamos, hermanos. La Biblia dice en Gálatas 6, versículo 7, que no nos debemos engañar. No os engañéis, le dice Pablo al pueblo de Galacia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, todo, eso exactamente segará. ¿Cuántos fueron campesinos aquí, mis amados? Yo les aseguro que si usted fue campesino así como un servidor, usted se acuerda muy bien lo que sembraba. Miren, yo sembraba, entre muchas otras cosas, sembrábamos cacahuates y jamás cosechamos papayas, jamás. Yo me acuerdo cuando sembrábamos maíz y frijol, jamás cosechamos pitayas, hermanos, jamás. Muchas veces nos atrevemos a querer sembrar cosas aquí dentro del reino de los cielos, hermanos, dentro del reino de Dios, al cual usted y yo pertenecemos, y queremos cosechar lo que no estamos sembrando, mis amados. Eso es imposible. La misma naturaleza nos enseña. Si usted siembra, echa semilla de rosas blancas o rojas, con seguridad, al menos que el Señor haga un milagro sobrenatural, usted eso va a cosechar, mi amado. Este hombre se sintió alto, se sintió grande y sembró, ¿y qué fue lo que cosechó, hermanos? Corrupción. Gálatas 6, versículo 18 dice: el que siembra para la carne segará corrupción. ¿Qué estamos sembrando usted y yo, hermanos, por cierto? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad que sí? Es una pregunta para reflexionar. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Porque seguramente eso vamos a recibir, mi amado, ¿no? Hubo una persona por ahí que dijo: yo mejor me uno a todos los pensamientos, a toda la ola de religiones, a toda la ola o el montonal de opiniones o creencias, con tal de estar bien con todos. Bueno, esa persona está excelentemente bien con todos, pero está malísimo delante de Dios. ¿De qué me sirve eso, hermanos? ¿De qué me sirve ser parte del ecumenismo?
Todo es bienvenido menos el consejo de Dios. No me sirve de nada. La Biblia dice que muchas personas buscan el favor de un hombre. Yo no estoy diciendo que tenemos que estar mal delante de un hombre, no me malinterprete, ¿eh? Pablo dijo en Gálatas 1, versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? San Pablo estaba hablando en base a que usted no puede tener a gusto a un hombre y estar disgustado con Dios. Eso es lo que Pablo estaba hablando. No vaya a decir que usted se va a estar peleando con todas las personas que están alrededor, porque vaya que sí se nos da ser teólogos a nuestro propio entendimiento. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Pero mucha gente ha decidido ser siervo de muchos hombres, pero no lo son del Señor, hermanos. Qué terrible situación, ¿a poco no? ¿Ah? Yo solamente quiero que lea ahí en el contexto, en el primer libro de Samuel 4. Yo solamente quiero que lea conmigo 4, 21 y 22 del mismo libro, para que escuchemos lo siguiente y empecemos a entrar a desmenuzar la palabra del Señor, y usted y yo comamos la porción que Dios tiene para cada uno. ¿Qué les parece? Dice la Biblia, 1 Samuel 4, verso 21. Y llamó al niño, era la nuera de Elí, ¿ok? Cuando nació. Y llamó al niño Achbot, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. Era significativo para ellos, hermanos. Y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues las últimas palabras ahí en el verso 22. Traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Fíjense lo que dice la traducción lenguaje actual en el versículo 22. Israel ha perdido el cofre, el arca. Dios nos ha abandonado. Acuérdense bien que un cristiano, alguien que se considera cristiano sin Dios, no tiene absolutamente nada, hermanos. Esto significaba para ellos pérdida total, pérdida absoluta. Dios se separó de ellos, hermanos. Dios los abandonó. ¿Qué podían hacer sin Dios? ¿Habrá alguien aquí presente entre los cristianos que diga: Marco, yo sí he podido hacer mucho sin Dios? Bueno, secularmente hablando y en tus fuerzas puedes hacer mucho, pero ¿cuántos saben que el que no hace la voluntad de Dios no está de acuerdo con Dios? Dios no lo respalda, y lo que está haciendo es simplemente, ¿qué puedo decir? Bueno, esfuerzos humanos. Había una persona llamado el rey Saúl, que cuando se dio cuenta que Dios ya no estaba con él, ¿qué creen lo que se le ocurrió, hermanos? Usted ha leído la Biblia y sabe mejor Biblia que yo. Dice la palabra del Señor que cuando lo había abandonado, como ya no le respondía a Dios, ni por medio de profetas, ni por medio de sueños, porque Dios se ha manifestado también en sueños, ni por el Urim, que era una manera, ¿verdad?, de echar como un tipo así de un volado, vamos a decir, una suerte, ¿no?, según secularmente hablando. Las lanzaban. Bueno, acuérdense bien, ¿cómo escogieron al último apóstol? ¿Cómo lo escogieron? ¿Se acuerdan que dice la Biblia que echaron una suerte? Pero no está hablando de la suerte que el mundo maneja, No, está echando un sorteo, pues eso es lo que significa la palabra suerte, un sorteo. Pero siempre utilizando un objeto, sabiendo que Dios estaba presente, hermanos. Ustedes conocen muy bien la historia. Y ya no le respondía a este hombre. ¿Qué hizo, hermanos? Consultó a una adivina, consultó a una bruja, hermanos. La Biblia dice que ahí en San Juan 15, versículo 5, dice que separados de la vid verdadera, ¿qué tanto podemos hacer, hermanos? Nada, pero sí se pueden visitar brujos, ¿va que sí? Sí se puede, claro que sí, se pueden hacer todo lo que usted quiera. Pero ¿de qué me sirve si no estoy en armonía delante del rey? Les digo todo este contexto porque todo esto
va a enlazar la enseñanza, hermanos. A Israel le pasó algo, pero no le pasó por pura casualidad. Acuérdense bien que usted y yo servimos a un Dios que no castiga por casualidades, ¿eh? Por supuesto que no. Cristo Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, permanecer es obedecer, hermanos. No salirse fuera de los límites de sus mandamientos. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, absolutamente nada, podéis hacer. Muchos intentos, pero nada de efectividad. Delante de Dios, lógicamente, ¿no? ¿A qué árbol se arrima usted, por cierto? Cristo Jesús se llamó la vid verdadera. ¿A qué árbol se arrima usted, hermanos? Acuérdense bien que hay un dicho muy mexicano, que cuando alguien necesita ayuda, y tú le dices: oye, ¿y por qué no vas con tal persona? No, hombre, a buen árbol me voy a arrimar, dando a entender que esa persona está igual o está peor equivocada que yo. ¿Sí o no, hermanos? ¿A cuál vid se está arrimando usted, por cierto, hermanos? Porque árboles de uva, hermanos, hay muchísimos. Pero Cristo Jesús dijo algo que usted y yo tenemos que guardar, hermanos. Él dijo: yo soy la vid verdadera, no dijo: yo soy una de cualquiera de muchas que hay ahí. Él dijo: yo soy la vid verdadera. ¿Sí o no, hermanos? Porque, les reitero, árboles hay muchísimos. Elí no eligió quedar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del árbol de vida. Él escogió su propio árbol, hermanos. Usted sabe la historia que le sucedió. Ahí en 1 Samuel 5, en el versículo 1, por favor, vamos a empezar a traer principios. Todas las palabras tienen significados, ¿ok, hermanos? Por eso es importante estudiar la palabra. Y dice la Biblia: cuando los filisteos, ahí donde iniciamos, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la capturaron, ¿ok? Los llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Miren, la palabra Ebenezer significa piedra de ayuda. Solamente anote, por favor, 1 Samuel 7:12, luego lo puede usted corroborar. Ebenezer significa piedra de ayuda, piedra que me ayudó. Como el arca fue traída de Ebenezer hasta Asdod, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que ahí, ¿verdad? En este caso, en Canaán lo formaban 5 ciudades, ¿ok? Una de ellas era Asdod. Estaba Ascalón, estaba Gad, estaba Ecrón y también estaba Gaza. 5 ciudades. Escuchen bien, grábense eso, porque esto va a tener mucho significado al final de la lección. 5 ciudades que formaban Canaán. El arca fue llevada desde Ebenezer cuando Dios permitió, Dios les retiró la ayuda permitiendo ser llevada de un lugar en donde prácticamente Dios lo respaldaba a un lugar que ya no pertenecía, hermanos. Asdod pertenecía al pueblo contrario. Israel pierde la batalla, el pueblo enemigo se apodera del arca. Ellos estaban ignorando lo que estaban haciendo, hermanos. También ignoraban que Dios les tenía preparada una muy grande sorpresa. Si ustedes notan, los hebreos quisieron utilizar el arca como un amuleto, hermanos. Al mirarse derrotados, la primera vez que se narra, si usted pone su mirada en el capítulo 4, ahí en el versículo 2, dice la palabra del Señor: y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres, hermanos. Cuando ellos se sintieron vencidos, cuando ellos sintieron que no podían hacer nada en contra del pueblo, dice la Biblia que inmediatamente corrieron a pedir auxilio. Vamos a llevarnos el arca. Si usted pone la mirada en el versículo 10, dice la Biblia ahí en el 4:10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido una vez más, hermanos. Y huyeron
cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y ya tenían el arca, sin arca perdieron 4,000, con el arca perdieron 35,000, hermanos. Ellos se quisieron engañar al creer que el arca era un poder mágico, hermanos. Era algo así como ve y frótale la panza al Buda, ¿no? Y victoria segura. Dios no es ningún Dios de poderes mágicos, mis amados. Dios es un Dios real. Dios es un Dios de plena abundancia, pero también Dios es fuego consumidor, que no se nos olvide eso, hermanos. Yo les hago una pregunta, mis amados. ¿El hecho de portar un arca o llevar un arca los iba a salvar? ¿Usted qué cree como cristiano? Muchos sí se engañan, hermanos. Cuando Dios hizo llover 40 días y 40 noches, dice la Biblia, ¿verdad?, que abrió las cataratas de los cielos, las fuentes de los cielos, y comenzó a llover, incluso agua también comenzó a subir, ¿no? Cayó del cielo y subió. Lea bien la Biblia para que vea que lo estoy diciendo, ¿no? El chiste es que Dios inundó toda aquella tierra, ¿no? Cuando Dios permitió, dice la palabra del Señor que hubo una familia de 8 que se salvaron. Mi pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Estas personas se salvaron porque pusieron su fe en el arca o pusieron su fe en la palabra de Dios, en las palabras que Dios mismo le dio? Dios le dio una orden, hermanos, para construir un arca, ¿sí o no? ¿Qué fue primero? ¿La fe o el arca? ¿Qué cree usted? Por supuesto que fue la fe, hermanos. Hebreos 11, versículo 7 dice: por la fe, ahí no dice por cargar un arca, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, y fue advertido, acerca de las cosas que aún no se veían, lastimosamente hoy muchos no las creemos, hermanos. Tantas y tantas cosas que Dios nos anuncia en su evangelio, y aún siendo cristianos no las creemos, hermanos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, ahí está, miren, preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué fue primero, hermanos? Dice la palabra del Señor, por la fe. ¿Qué genera la fe? ¿Qué genera la fe, mis amados? Temor. Con temor preparó el arca, hermanos. Con temor, con obediencia, con respeto. Los israelitas, sin fe, sin temor, sin la mínima referencia, sin el mínimo respeto, prepararon el arca, hermanos, imagínense. ¿Qué dice la Biblia en la última parte del Proverbios 16, versículo 6, cuando dice que con misericordia y con verdad se corrige el pecado? La segunda parte dice: pero con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No dice que porque portes un buen traje y una corbata. Tampoco dice que porque te pares detrás de un púlpito a predicar. Tampoco dice que porque sepas desmenuzar la teología, la Biblia. No, tampoco no dice por eso. ¿Verdad que no? ¿Por qué dice, hermanos? Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. En Hebreos 11, versículo 6 dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no le hace que te cargues la Virgen de Guadalupe en este diciembre. No le hace, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 14, versículo 23, la última parte. Dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y aunque la gente venga de donde quieras del Distrito Federal hasta la Basílica, aunque alguien llegue corriendo desde la Basílica de México hasta Minnesota, hermanos, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sabían que hoy, mis amados, sobreabundan muchas iglesias que solamente funcionan como una simple arca de madera? Sí, pero no son de Dios. Estamos leyendo usted y yo que el arca es de Dios. Ahí dice, el arca es de Dios. Hoy muchísimas iglesias se han levantado como arcas, hermanos, pero no son de Dios, no son respaldadas por Dios, aunque ellos dicen que sí. Tienen la Biblia, pero no la viven. En 1 Samuel 5, versículo 1 y 2, dice la palabra, en el 2 voy a leer: y tomaron los filisteos, ahí está, está bien claro, hermanos, el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto
a Dagón. Acuérdense bien que estamos hablando de las victorias del Señor, mis amados, ¿ok? Ponga énfasis en eso, por favor, no se vayan a salir del contexto. ¿El arca de quién es, hermanos? Quiero escucharlo de sus labios. El arca es de Dios, hermanos. El arca muy probable no te demande nada, una pura arca, una mera arca. Pero Dios, ¿qué nos demanda, mis amados? Dios demanda una vida pura. Dios demanda una vida limpia, una vida consagrada, una vida culta, hermanos, una vida llena de frutos, una vida llena del Espíritu, una vida en santidad, mis amados. El escritor de los hebreos eran judíos, lógicamente, le dijo ahí en Hebreos 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad. Fíjense, no le dijo seguir un arca. ¿Verdad que sí lo leyó? ¿A que sí? ¿O escuchó bien? Seguid la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y estos israelitas solamente se dieron la tarea de seguir un arca de madera, hermanos, pero no seguían la paz con los demás. ¿Usted sigue la paz, por cierto, con su hermano? ¿Hay armonía con su hermano? ¿Hay armonía en su familia, hermanos? Por cierto, no me conteste, solamente le mando preguntas para reflexionar. ¿Habrá armonía en mi vida? ¿Habrá armonía con los demás? Tenga cuidado, hermano, no vaya a estar siguiendo un arca de madera nomás y vaya a caer una terrible confianza, ¿no? ¿Por qué les digo esto, mis amados? Porque hoy muchísimas personas han decidido no seguir la santidad, hermanos. Hoy día hay muchísima gente que se está fabricando su arca a su gusto. A ver, déjame ver, Marco. Si esa arca demanda santidad, no, déjame ver. Le quitamos santidad mejor y le ponemos corrupción. ¿Qué te parece? Pues a mí no me parece, pero si a la gente le parece, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que estas personas perdieron 4,000 hombres en su primer enfrentamiento y 35,000 hombres en su segundo enfrentamiento, hermanos. Hoy el pueblo de Dios pierde 4,000 o 35,000 bendiciones por no seguir el patrón bíblico, hermanos. Derrota tras derrota, una vida triste, una vida vacía, una vida sin dirección. ¿Para dónde cree usted y yo que vamos, hermanos? Dice la Biblia ahí en el versículo 2 que tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, ¿verdad que sí? Está leyendo conmigo. ¿Quién es Dagón? No es su compadre, ni su vecino tampoco. Dagón era el dios de las cosechas y de la fertilidad. Este dios era considerado el más grande y el más poderoso de los dioses que adoptaron los filisteos una vez que se situaron en la tierra de Canaán, según la Biblia. Lo representaba una figura con cara de hombre, pero con cuerpo de pescado, hermanos. Dagón significa en el hebreo pescado. Incluso a ese Dios le atribuyeron la victoria. ¿Cuántos se acuerdan cuando predicamos a Sansón? ¿Sí se acuerdan? Dentro de la serie de las victorias divinas. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de este Dios que ellos creían, los filisteos creían, que fue Dagón quien les entregó a Sansón en sus manos para que lo mataran? ¿Sí se acuerdan? Ellos creían, ¿no? Ellos creyeron. Incluso le empezaron a ofrecer sacrificios, se juntó todo el pueblo y le ofrecieron y comenzaron a regocijarse delante de ese muñeco, ¿no? Para decirles, mira nomás lo que acaba de ser Dios, nos acaban de entregar al hombre más fuerte de todo el planeta. Pero estos hombres, al poner el arca de Dios dentro del templo de Dagón, quisieron expresar la superioridad que había ahí con un cacho de cemento delante del Dios vivo, mis amados. Hágame usted el favor. Esa era la expresión, ¿no? Lo vamos a meter ahí para que vea quién es el verdadero Dios, ¿no? Delante de un Dios todopoderoso nadie se puede comparar, mis amados. ¿Qué dice Isaías? ¿Qué dijo Isaías al respecto, hermanos? Ahí en Isaías 42, versículo 8. ¿Qué dijo? Yo soy el Dios todopoderoso. En la Reina Valera va a decir, yo soy Jehová, el Dios eterno. Yo soy el Dios todopoderoso. Ese es mi nombre, dice la Biblia. Y no permito que otros dioses reciban la honra y la alabanza que yo solo merezco recibir. Ese es el Dios, hermanos. Pero esta gente así nomás de buenas a primeras, pobres israelitas, ya les quitamos a su Dios. Vamos a guardarlo ahí para que vea
que nuestro Dios lo va a vigilar bien bonito y no se va a ir para ningún lado. ¿Qué creen, hermanos? ¿Cómo ven ustedes? Ellos creyeron que a Israel lo habían dejado sin Dios. Era algo así más o menos como lo que se atrevieron a hacer todos los judíos religiosos de la época de Cristo. ¿Sí se acuerdan lo que hicieron? ¿Va que sí? Prendieron a Jesús, se lo llevaron cautivo y dijeron, vamos a matar a su Dios para que aquí cese esta secta de los cristianos, ¿sí o no? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos han leído eso? ¿Verdad que sí? Quisieron atreverse a dejar sin Dios a los cristianos, mis amados. ¿Cuántos saben que eso es imposible? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Lo cautivaron el arca del Señor y lo pusieron ante la más alta seguridad, según ellos, para que no se les fuera a escapar, hermano. Imagínense una mojarra tilapia de barro vigilando a la misma representación del Dios vivo, hermanos. ¿Cómo ve usted? ¿Qué cree? Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 3, y cuando al siguiente día, fíjense, fueron a ver qué tal lo tenía ahí mecateado, no voy a exagerar yo ahí. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, Asdod era el pueblo contrario, ¿ok? Parte de los filisteos, parte de Canaán. He aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón, ¿y qué hicieron, mis amados? Y lo volvieron a su lugar. Miren nomás lo que hicieron, hermanos. Estaba sobre el suelo con la cara tocando en tierra. Si usted tiene la versión en inglés, así apareció su estatua, hermanos, en tierra completamente, ¿no? Pero qué triste, ¿no? Que una persona que cree en alguien o en un Dios, en un Dios poderoso, qué triste que ellos mismos lo auxilien, hermano. Auxiliaron a su Dios, auxiliaron, ¿verdad?, su mojarra gigante. ¿Se acuerdan cuando los demonios se arrodillaron delante de Jesús en una región llamada Gadara? ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Qué dijeron los demonios, hermanos? Llegan, se le postran a Jesús. ¿Qué traes con nosotros? Jesús, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Sabemos que tú eres el Santo. No nos atormentes antes de tiempo. Imagínense. Los demonios se le postraron a Jesús, hermanos. Era lógico que los demonios... Acuérdense bien que la mojarra no tenía vida, Eran los demonios, hermanos, actuando. ¿Cuántos saben que los demonios son reales, hermanos? ¿Cuántos saben que los principados y las potestades y los gobernadores de las tinieblas es igual de real que así como usted y yo nos estamos mirando ahorita, hermanos? Para quien no lo crea. San Pablo le enseñaba al pueblo de Corinto, diciéndoles ahí en Corintios 10, en el versículo 19, les dijo, un ídolo nada es, pero usted y yo sí lo hacemos significativo. Cuando le adoramos, cuando le hacemos reverencia, cuando le hacemos X tipo, ¿no?, de servicio. Claro, por supuesto. Sin embargo, la adoración a los ídolos es inspirada por los demonios debido a que buscan la adoración, hermanos, junto con Satanás. Por eso Jesús fue claro y directo. Cristo Jesús fue bien claro, así como dijo que Él era la vid verdadera, también dijo en San Juan, 3, si no estoy mal, cuando le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de Dios, Él le dijo, porque Dios busca a verdaderos adoradores, San Juan 23 y 24, y no estoy mal, porque Dios busca a verdad, ¿sí o no? Verdaderos, hermanos, ¿sí o no? Verdaderos adoradores. ¿Por qué dijo eso? Porque hay muchos adoradores. Hay adoradores de demonios, y sí son adoradores, pero no son verdaderos, hermanos, porque no están adorando al verdadero Dios. Cristo les dijo, ¿verdad?, a los cristianos en cierta ocasión, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu. ¿Sí o no, hermanos? ¿Poco no? Hay muchos adoradores, sin duda, hermanos. Ahora, ¿cómo distingue usted a un verdadero adorador? ¿Cuántos tienen la respuesta inmediata? Usted me va a decir, alguien que lee la Biblia, Marco, todos los días. No necesariamente. ¿Alguien que predica en casa de oración, Marco? No necesariamente. ¿Alguien que ya dio a quemar su cuerpo y dio todo lo que tenía? No necesariamente, hermanos.
¿Quién es entonces un verdadero adorador bíblicamente hablando de los que Dios busca, hermanos? Un verdadero adorador, mis amados, son las personas que viven en verdad, que hablan verdad, que se sacian de la verdad, que caminan en la verdad, almuerzan, comen y cenan verdad, mis amados, aunque la verdad muchísimas veces nos provoca adversidad. Esos son los verdaderos, mis amados. ¿Qué les parece? ¿Usted pensaba que era un predicador con corbata aquí bien guapo enfrente de ustedes? No necesariamente tiene que ser un verdadero adorador, mis amados. Puede serlo, ¿no? Puede serlo, pero no necesariamente. En el capítulo 4 dice la Biblia, bueno, levantaron a su campeón, levantaron a su campeón, lo tomaron una vez más y lo pusieron en su lugar. En el versículo 3 o el versículo 4 dice lo siguiente: y volviéndose a levantar de mañana, fíjense, fueron a ver al otro día. El siguiente día, en el primer día simplemente cayó, ¿ok? Cayó vamos a decirlo, de nariz, ahí en tierra. No se quebró nada. He aquí Dagón había caído postrado en tierra, delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Habiéndole quedado a Dagón, solamente, ¿qué, mis amados, le quedó? El tronco. Umbral significa la entrada, ¿ok? Incluso ellos, más adelante lo vamos a leer, ¿verdad? Que no querían pisar la entrada, porque como cayeron, ¿verdad?, los pedazos de barro santos, decían, no, a ver, no pises aquí. Aquí cayeron lo más santo de nuestro Dios. No querían pisar, ¿verdad? Porque supersticiosamente creían que era una ofensa, hermanos. Era una ofensa para pisar ahí, ¿no? La cerámica, barro, cemento que utilizaron para hacer a este tipo de Dios, ¿no? Pero por respeto, ¿verdad?, no quisieron pisar ese lugar. Ahora, ¿qué puede hacer algo que previamente tenía vida? No estoy diciendo que esta mojarra de barro tenía vida, pero los demonios sí, Acuérdense bien de esto. ¿Qué puede hacer alguien que previamente tuvo vida, ya sin manos y sin cabeza, hermanos? ¿Qué puede hacer? Yo les hago una pregunta. Sin vida, incompleto, muerto, no piensa, no dirige, no da dirección, menos puede obrar. ¿Sí o no, hermanos? ¿Ah? En pocas palabras, el Dios vivo estaba dejando sin medios. Es decir, a sus demonios quienes daban vida a su estatua. Pero aún así, los filisteos no se arrepintieron, porque habían escuchado que venía el arca de Dios, porque ellos escucharon. Lean toda la historia, por favor, se los dejo de tarea. Cuando escucharon que venía el arca, dijeron, la misma presencia de Dios, esa presencia de Dios que hirió a los egipcios, nos viene delante de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pero ni sabían, hermanos, que había anatema en medio del pueblo. Por eso muchas veces la obra de Dios no se desarrolla como debe, hermanos. Si sabían que muchas veces escondemos el anatema, escondemos el pecado. Sí, mis amados, no se arrepintieron mirando derrotado a su Dios. Y sí sabían, ¿verdad?, lo que más me aterra. Sabían que habrá muchísima gente así en los últimos tiempos, en los tiempos de la gran tribulación, según Apocalipsis 9, versículo 20, que aún mirando lo que Dios está haciendo, no se van a arrepentir. ¿Sí sabía que hay de esos, hermanos? Dice la Biblia en Apocalipsis 9:20, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Escuchen bien, ni dejaron de adorar a los demonios. No es invento mío, no es invento mío, ahí está en la Biblia, Apocalipsis 9:20. Y a las imágenes de oro, de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, no pueden oír, no pueden andar, y lo más terrible dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, hermanos. Imagínense, porque a veces leemos, pues sí, ¿verdad? Estaban bien ignorantes en el Nuevo Testamento, ¿verdad, Marco? En el Nuevo y en el Antiguo y en el Nuevo, de hecho, ¿no?
porque no hay peor ignorancia que rechazar el conocimiento de la verdad a Dios, hermanos. ¿Cuántos saben que una persona no se considera sabio por el hecho de que haya inventado la medicina? No necesariamente tiene que ser un hombre sabio el primer hombre que llegó a la luna, ¿verdad que no? ¿Quién se considera sabio bíblicamente hablando, hermanos? El principio de la sabiduría, ¿quién es? El que le teme a Dios. Esos son los verdaderos sabios. Los sabios llegaron a ofrecerle mirra, incienso y oro al Rey de Reyes, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Eran sabios, hermanos. Se arrimaron a adorar al verdadero y único Dios. Esos son los sabios. Primera de Samuel 5, versículos 5 y 6, por favor. Por esta causa los sacerdotes de Dagón, fíjese, hasta sacerdotes, hermanos. Acuérdense que la palabra sacerdote significa alguien que ofrece. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral, la entrada de Dagón en Asdod hasta hoy, hasta aquellos días, ¿verdad que sí? Y en el verso 6 dice: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Miren, las manos de Dagón estaban rotas, ¿sí o no? Sin embargo, las manos del Dios vivo estaban actuando, y vaya que estaban actuando de una manera amplia, mis amados. ¿Cuántas personas consideran que la mano de Dios ya no tiene poder para hacer o para deshacer cualquier ídolo o para deshacer cualquier cosa que se le pone enfrente, hermano? ¿Cuántos tienen hoy día un problema? ¿Cuántos estamos enfrentando la adversidad? Las cosas que muchas veces humanamente no queremos enfrentar. ¿Cuántos tienen un problema de ese tipo, hermanos? Muchos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos creen que la mano de Dios es poderosa para hacer lo que Él debe de hacer, hermanos? ¿Cuántos lo consideran? Dios mismo lo manifestó, hermanos, desde siempre. Ahí en Números 11, en el versículo 23, Dios le dijo a Moisés, le dijo: ¿acaso la mano o mi mano se ha cortado? La traducción lenguaje actual dice: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Las de Dagón sí, hermanos. Pero Dios le dijo a Moisés: ¿tú crees que no puedo hacerlo? Pues ahora verás si lo cumplo o no cumplo mi palabra. Dios es capaz de desaparecer, hermanos, a cualquier cosa que le ponen enfrente, ¿no? En nuestros días estamos mirando algo bien parecido, hermanos, ¿no?, de lo que hacían los filisteos. Acuérdense que los filisteos, ¿qué hacían, hermanos? ¿No? Ellos metían sus ídolos a su templo, ¿sí o no, hermanos? Bueno, en nuestros días muchísimos cristianos también están metiendo dagones a su templo, hermanos. Sí, por supuesto que sí. Están metiendo ídolos a las iglesias y no quieren que se les toque, déjenme les digo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos saben que muchas personas tienen a su cantante favorito, su predicador favorito? No vaya a ser usted, por cierto, su evangelista favorito, su grupo de alabanza favorito. Y los dagones se la creen, Los dagones bien a gusto recibiendo la adoración que usted le está dando. A lo mejor escucha: oye, Marco, eres bien exagerado. ¿Qué no sabes que yo no me pierdo ni un congreso de Casa de Oración Guadalajara? Sí, también ahí hay metidos, hermanos. Por supuesto que sí. Y ahí está Dagón, mis amados, recibiendo la gloria de todos sus admiradores, ¿no? Qué triste. ¿Qué le pasó a Dagón, mis amados? Sin cabeza y sin manos. Hoy miramos muchísimos dagones que aparentemente, físicamente están completos, pero los miramos sin dirección, hermanos. Miramos que ya ni siquiera piensan, porque una cabeza piensa y da dirección. ¿Cuántos conocen de esos, hermanos? ¿Cuántos dagones conocen por ahí, verdad, que los miran completitos, pero espiritualmente les faltan sus cabezas y le falta la mano también? Acuérdense que sin manos nadie puede obrar, hermanos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Espiritualmente la gente está haciendo esfuerzos. Está haciendo esfuerzos, pero no son más que esfuerzos puramente humanos, porque se han dejado llevar, ¿verdad? Acuérdese bien lo que dice la palabra del Señor en el Salmos 115, versículo 8.
Dice la palabra del Señor, vayan ahí por favor los que se me están durmiendo para que despierten. Salmo 115:8, por favor. Yo se los voy a leer. Semejantes a ellos son los que los hacen. Están hablando de los ídolos, ¿eh? Estamos hablando de los dagones. Semejante a ellos son los que lo hacen. Uno es Dagón y otro es el que lo hace, ¿ok? Y cualquiera que confía en ellos. Está ahí en Salmo 115. ¿Sí, mis amados? Cualquiera que confía en ellos. Ahora, ¿cómo me puedo hacer a un Dagón, Marco? ¿Cómo es posible? Si yo no soy artesano. Es más, yo no sé ni hacer cemento. ¿Cómo me lo voy a hacer? Escúchame bien, mi amado. Para hacerse un Dagón o un dios o un ídolo, no necesitas porcelana, cemento ni barro. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas adulaciones y una extrema y engañosa admiración hacia alguien. Eso es todo lo que necesitas nomás. Sí, adulaciones, decimos en México, hacerles la barba, ¿no? Eso es todo lo que necesitas para hacerte un Dagón. Por eso ya no saben qué hacer muchos hermanos. Ya no dirigen, ya no piensan. Empiezan a inventar cosas, activismos, eventos. Cambian la predicación de la palabra, que es la labor número 1 de un predicador, mis amados. Primera de Samuel 5, versículos 7 al 9. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel. Fíjense, mis amados, estaban espantados ya. Porque su mano, fíjense, las de su ídolo estaban quebradas. Ya dice, porque su mano es dura sobre nosotros. Y sobre nuestro Dios Dagón todavía lo estaban defendiendo. Versículo 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos, fíjense, los principales, ¿no? A sus sacerdotes. Y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Israel a Agad. Y pasaron allá el arca al Dios de Israel. Acuérdense bien que lo estaban traspasando a otro pueblo ajeno, ¿eh? En el versículo 9 dice, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el más chico hasta el grande, y se llenaron de tumores, mis amados. Imagínense, sacaron el arca de Dios de Guatemala, no se vayan a espantar los de Guatemala, y se la llevaron a Guatepeor, un dicho muy mexicano o muy hispano, ¿a poco no? Asdod pertenecía a Canaán. Este pueblo de Gad también pertenecía a Canaán. Acuérdense bien, yo les dije 5 pueblos. Y no me pierdan el número, por favor, ¿ok? Porque tiene significado hasta que termine la enseñanza. Hasta ahorita van 2 nomás. Asdod y Agad. Los tumores era una enfermedad dolorosa, mis amados. Era una inflamación, según los entendidos. Era una inflamación aquí, ¿verdad? En las axilas. Era una inflamación dolorosa y que regularmente atacaban las axilas y también atacaban la ingle, hermanos. La ingle es donde se une el cuerpo con lo que es la pierna, la cadera. Ahí específicamente, según los entendidos, atacaba esta enfermedad, hermanos. ¿No? ¿Cuántos han tenido un leve dolor aquí en la ingle, hermanos? Yo me acuerdo cuando era un futbolista. ¿No? El mínimo dolorcito que yo sentía aquí, hermanos, el mínimo dolorcito no me dejaba realizarme a como yo acostumbraba, hermanos. Un mínimo dolor. Ahora imagínense una terrible y dolorosa inflamación. Y o sea, aquí, imagínense cómo andaban, hermanos. Hasta los chiquititos. ¿Cómo andarían? ¿Qué estaría pasando? Que dijeron, no, llévensela allá al vecino, ¿no? Allá a ver qué hacen. Se la avientan al vecino. Dios hizo lo mismo, mis amados. ¿Qué significa eso entonces? Las cosas sagradas en poder del enemigo pierden todo su significado, mis amados. Todo su significado. Y lo único que están anticipando es su propia condenación, porque la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Nada, mis amados. ¿No? El arca simboliza la presencia gloriosa de Dios, ¿sí o no, mis amados? ¿Verdad que sí?
El arca se ha convertido en una realidad en usted y en mí. ¿Cuántos son templos del Espíritu de Dios? ¿Cuántos son templos de Jesús, hermanos? ¿Cuántos? ¿Verdad que sí? La presencia gloriosa de Jesús en usted y en mí, ¿no?, nos ha dado la única victoria. Estos pueblos trataban de cambiar el arca de Dios de un lugar a otro, hermanos, ¿no?, pero en todos los lugares les iba bien mal. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estaban intentando de reducir al Dios Todopoderoso. Lo estaban poniendo, no solamente lo ponían a la par, lo estaban tratando de reducir, hermanos. En Ecrón adoraban no solamente aquí, ¿verdad?, la mojarra tilapia, sino también adoraban a Baal Zebú. ¿Qué significa Baal Zebú? El dios de las moscas, el dios del estiércol, hermanos. Poner a un Dios vivo, no solamente a la par, sino más bajo, que tratar de quererlo humillar con un Dios que reina sobre las moscas. Imagínense, mis amados, poner en menos estima ante esos dioses de la fertilidad o de cualquier cosa, ¿no?, que le atribuyen. Ahora, aquí también hay una enseñanza para el pueblo de Dios, mis amados. El hecho de que el pueblo de Dios perdió la batalla para castigar su desobediencia jamás significó que Dios había perdido, porque muchas veces creemos que Dios perdió de que yo perdí, No, hermanos. El hecho de que el pueblo perdió no significaba que Dios estaba perdido. Estaban asustados, se llevaron el arca, ¿qué vamos a hacer? Estaban preocupados por Dios, hermanos. Mira, cristiano, grábatelo en tu corazoncito. Dios no quiere que te preocupes por Él. ¿Cuál es nuestra labor? Obedecerle. Obedecerle, hermanos. Deja que el arca, o sea, si el enemigo se llevó el arca, bueno, Dios sigue siendo Dios, mis amados. Y muchísimas veces usted dice, ya se llevaron el arca, ¿y ahora qué hago? Se movió casa de oración, me voy a ir al infierno. Se fue mi predicador al que más se fue mi Dagón, ¿ahora qué hago? El pueblo de Dios seguirá perdiendo si seguimos desobedeciendo, mis amados. Pero Dios jamás perderá una sola batalla, jamás lo podrá superar ningún tipo de Dios, hermanos. ¿Cuántos estamos preocupados por eso? No te preocupes. Jehová de los ejércitos jamás ha perdido una victoria, hermanos. ¿Sí o no? Sigo leyendo. En el versículo, me quedé en el 9. Y aconteció que cuando habían pasado habían pasado el arca, lógicamente, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquellas ciudades, del chico hasta el más grande, y se llenaron de tumores. Y entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces, gritaron, hermanos, diciendo: ¿han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? No, de estos favores no necesitamos. Llévensela, por favor. Sigo leyendo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviar el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación. La palabra consternación en el inglés significa destrucción. Había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios, ¿qué estaba pasando con la mano de Dios, mis amados? Se había agravado allí, dice la versión en inglés, era pesada la mano de Dios. Y los que no morían eran heridos con tumores. Y el clamor de la ciudad, ¿qué sucedía, mis amados? Subía al cielo. Póngase de pie, por favor. Vuelvo y reitero, mis amados. Nuestro trabajo no es preocuparnos por Dios. Mi labor es obedecerle a Dios. Vayan bien rápido, por favor, nomás ahí en 1 Samuel 6:4. Primera de Samuel 6:4.
Bueno, voy a leerles todo, hermanos. Yo soy amante de la Biblia. Yo soy amante del Señor. No le hace que nos vayamos aquí a las 5:30. 6, primera de Samuel 6:1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ya no aguantaban, hermanos. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Hasta parecían cristianos, ¿va? Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, 5 principales de los filisteos, 5 pueblos. Acuérdense bien, yo les dije hace ratito, 5 pueblos que guardaban, que completaban a Canaán. O sea, por todo tenían que dar un sacrificio, una expiación. Dice: sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Va a decir: ¿Dios recibiendo ratones? Ahorita vamos para allá. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano sobre vosotros y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. ¿Qué significaba todo esto? Miren, la expiación o la paga, ¿va?, por la falta que hicieron. Esos 5 tumores, acuérdense bien que con tumores fue que Dios los castigó. Esos 5 ratones de oro representaban a las 5 regiones que completaban Canaán. ¿Okay? Dios lo recibió porque al hacer este tipo de vamos a decirlo, de expiación, ¿verdad?, o de pago, le estaban dando el pleno reconocimiento de que verdaderamente Dios los castigó, aún no siendo un pueblo ajeno, ¿no? Por eso Dios los recibió, hermanos. No vayan a pensar, entonces Dios también recibe. No, ellos estaban diciendo: con los tumores, con 5 tumores, 5 ratones de oro, dijeron, estamos representando que nuestro Dios no tiene valor. Acabamos de darnos cuenta que el Dios Todopoderoso no pierde una sola batalla. Cubría la deshonra que habían tratado de hacerle al Dios Todopoderoso. Ahora, la validez de la expiación no estaba en el valor de oro, no, estaba en el reconocimiento a la deidad, a la única deidad de todos los tiempos, hermanos. ¿Cuántos reconocen al Dios vivo, hermanos? ¿Cuántos lo reconocemos en nuestro corazón? Bueno, yo quiero que usted cierre sus ojitos, por favor, si quiere poner ahí su Biblia abajo. Yo quiero terminar orando por ustedes, orar por todos, pidiéndole a Dios perdón y al mismo tiempo también dándole gracias por todo, absolutamente por todo lo que Dios nos ha permitido. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, día tras día nos enseñas que tú eres un Dios todopoderoso, tú eres un Dios único, jamás has perdido una batalla, Señor. Señor, tu pueblo fue derrotado y le quitaron tu misma representación
Y ellos pensaron, Señor, que tu pueblo se había quedado sin Dios. Tú moras en nosotros, Señor Jesús. Ahora el arca real, esa arca que siempre ha salvado, que era la representación de la vida de Cristo, Señor, ahora tú moras en mi corazón. Yo ya no puedo cargar de un arca porque tú mismo me has dado entrada a ese lugar santísimo. Traspasando los cielos, me has dado entrada al cielo también, Señor. Gracias. Te pedimos perdón, mi Dios, si tu pueblo te ha desobedecido, si tu pueblo ha perdido, si tu pueblo viene derrota tras derrota, Señor. Te pedimos en nombre de Cristo Jesús que nos ayudes y nos pongamos a cuentas delante de ti, mi Dios. Porque ciertamente, Señor, ciertamente tú permites la adversidad para que nosotros, Señor, nos afirmemos en la fe. Pero también muchas veces vienen las mismas por castigo, por desobediencia, Señor. Te pido en nombre de Cristo Jesús que tú escudriñes los corazones y que trabajes con nosotros, mi Dios. Guíanos, Padre Santo. Y gracias por demostrarle no solamente a los propios, no solamente a tu pueblo, Señor, sino al pueblo que no te conoce, que tú eres y seguirás siendo el Dios sobre todos los dioses, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Queremos darte la gloria y la honra. Queremos darte la alabanza. Y también recibe un reconocimiento de parte de tu pueblo, dándote un aplauso fuerte. Apláudale bien fuerte, hermano, si ese es su Dios. Es para ti, mi Dios glorioso. Es para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu victoria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Den un saludo al que tiene a un lado. Dígale: Dios te bendiga. Y usted y yo nos miramos para la próxima reunión. Dios los bendiga, hermanos.